La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes, nos acompaña el licenciado Max Puig, él es vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio, y además es presidente de la Alianza por la Democracia. Buenos días, Max. Buenos días, Ramón. Encantadísimo de compartir contigo, compartir con Jacqueline y sobre todo con todas las personas que nos miran y nos escuchan en este momento. Muchas de esas personas, Max, probablemente no saben qué es el Consejo Nacional para el Cambio Climático. La gente ha escuchado, ese es un tema, cambio climático, aparece en todo. Reuniones de presidentes, hasta de cuestiones de economía. Pero, ¿cuál es la función del Consejo? ¿Quiénes los integran y qué están haciendo ustedes? Sí. Bueno, hoy en día, bueno, ya nosotros sabemos porque lo sentimos, pero el mes de octubre de este año ha sido el mes de octubre más caluroso en toda la historia de los registros. Desde que se están registrando las temperaturas desde mediados del siglo XIX, no había habido un octubre tan caluroso como el octubre pasado. Pero el año 2023 también va a ser el año más caluroso de la historia. Wow. Pero cada año se rompe el récord. Es decir, cada año es el más caluroso. Y realmente hay un fenómeno en curso, un fenómeno creciente, que está poniendo en peligro las formas mismas en que está organizada la sociedad. Porque el clima efectivamente está cambiando, pero no es simplemente el cambio de siempre, ¿verdad? Es que cambian las estaciones, sino que realmente en este momento se están alterando las condiciones mismas de la naturaleza. Los fenómenos atmosféricos extremos son cada vez más frecuentes, más potentes, más destructivos y menos previsibles. Para decirlo así, con un ejemplo muy rápido, hoy hay el doble de ciclones que hace 15 años. El doble que hace 15 años, no estamos hablando de hace un siglo. Entonces, eso genera unas destrucciones tremendas, es decir, un fenómeno, un ciclón categoría 5 puede destruir el 5% del Producto Interno Bruto, de golpe, en 48 horas. Y si un país crece a un 5% anual, en 2 días se puede ir todo el esfuerzo de un año. Pero, ¿qué sucede cuando las temporadas ciclónicas terminaban en el mes de octubre, noviembre como mucho? Y hace 5 años hubo 2 ciclones categoría 5 que afectaron a América Central. Acá el gobernador del Banco Central dijo hace unos meses, con mucha razón, que la economía dominicana era capaz de soportar un ciclón categoría 5 sin problema. Bueno, no sin problema, con problemas, pero que la economía lo podía soportar. Y si vienen 2. En fin, lo que estoy diciendo es que hay un fenómeno nuevo, es decir, que afecta las condiciones de existencia. Para esto, los países han hecho acuerdos internacionales. República Dominicana ha formado parte de esos acuerdos, convenio, la cumbre la reunión de Estocolmo, convenio de Río, convenio de Tokio, acuerdo de París. Hay una serie de acuerdos, todo eso está, ¿verdad? Todo eso está en marcha. La República Dominicana está adaptándose y cada país ha señalado cómo manejar el tema del cambio climático. Sin embargo, Max, todos los países han firmado y el tema del cambio climático no es nuevo y se hacen muchas investigaciones, ustedes aquí las hacen, también se hace a nivel internacional, pero esos estudios y todo ese insumo, ese material, ¿cómo lo aplican los países para que justamente se pueda mitigar los efectos de ese cambio climático? Bueno, justamente es la pregunta de Ramón. Entonces, hay países que han definido que sus políticas climáticas están a cargo de un ministerio. Hay países que han escogido el Ministerio de Medio Ambiente, hay países que han escogido el Ministerio de Economía, otros, en fin, cada país ha establecido su gobernanza climática. En República Dominicana lo que hicimos fue crear un consejo. Y justamente ese es el Consejo Nacional para el Cambio Climático. Tiene varias particularidades. Una de ellas es que está presidido por el presidente de la República. Yo soy el vicepresidente ejecutivo, pero el presidente del Consejo es el propio presidente, con lo que el país le está diciendo que le da mucho rango a este tema.
Segundo, en ese consejo forman parte, yo diría, la mitad del gobierno. El secretario del consejo es el ministro de Medio Ambiente, pero están en el consejo el ministro de Economía, el ministro de Hacienda, el ministro de Relaciones Exteriores, ministro de Energía, ministro de Turismo, ministro de Agricultura, ministro de Industria, el gobernador del Banco Central, prácticamente la mitad. Y las políticas climáticas se trazan desde este consejo. Es decir, tiene esa particularidad. Ahora, todos estos acuerdos internacionales que se establecen hay que cumplirlos, pero no son acuerdos particulares sobre un tema. ¿Sí? O sea, se necesita que esté economía, que esté hacienda, que esté agricultura. Por ejemplo, con el calentamiento global, con el incremento de las temperaturas, ya el café no se puede cultivar donde se ha cultivado hasta ahora. Porque al incrementarse las temperaturas, el café necesita más altura, entonces ya no se puede cultivar. Donde se cultivaba antes. Por ejemplo, hay enfermedades que ahora se han propagado. La geografía del dengue se ha modificado. O sea, porque al hacerse más caluroso determinados territorios o países, entonces ya el dengue ha llegado a territorios donde no existía. Y así yo puedo multiplicar los ejemplos. Es que prácticamente ha cambiado lo que se puede llamar el metabolismo del planeta. Los equilibrios entre las diferentes regiones y los diferentes ecosistemas han cambiado y eso crea unos trastornos económicos enormes. Max, pero parece que poco se ha avanzado porque las grandes potencias, China y Estados Unidos, siguen siendo los mayores productores de gases invernaderos. Y a medida que los países se van desarrollando, van teniendo más emisiones. Ese es el gran tema, es que los países que han producido las grandes emisiones son los países desarrollados. ¿Por qué? Porque las sociedades contemporáneas son sociedades, para utilizar un neologismo, que pueden ser llamadas sociedades energívoras, sociedades grandes consumidoras de energía. Todo lo que nosotros hacemos hoy gira en torno a la energía. La producción industrial es energía. La vida, lo que nosotros estamos haciendo ahora, sin energía no podemos hacer este programa. Y las energías, que es la base de la vida contemporánea, desde hace prácticamente 2 siglos, sobre todo desde hace siglo y medio, la energía se hace sobre la base de combustibles. Y los combustibles han sido los combustibles fósiles, y son. Entonces el mundo actual es un mundo que funciona en base al carbón, al petróleo y al gas. Y eso es lo que produce, y es precisamente a partir del consumo de estos combustibles es que se genera todo el volumen, ¿verdad? De gases de efecto invernadero que están cambiando, que están alterando, es decir, la vida, las condiciones mismas de vida en el planeta. Entonces, si toda la economía funciona en base a estos combustibles, y todos los países, y los países en sentido general, desde el siglo XIX, aspiran al desarrollo, entonces, todos los países que aspiran a tener más energía, a usar más carbón, a usar más gas. Ahora, la respuesta que se ha venido, se supone que se ha venido encontrando, es la que dice, no, podemos seguir creciendo económicamente sin utilizar esos combustibles. Entonces ahí viene el tema de si puede haber un desarrollo sin esos combustibles, que ahora se llama desarrollo sostenible. ¿Es posible? No es posible, es cierto. Es decir, porque la verdad es que los países no desarrollados, los países llamados en vías de desarrollo, ¿qué tienen que hacer para desarrollarse? Buscar carbón, buscar fuentes energéticas. Ahora, se sabe que eso va a llevar al mundo al colapso. ¿Qué hacer? Bueno, sí, hacer acuerdos. Y dentro de esas realidades que nos encontramos inmersos, una situación sumamente grave, porque los países que se han desarrollado quieren mantener ¿verdad? Las fuentes de riqueza que les han permitido llegar a donde están. Pero los países que no hemos llegado ahí también queremos llegar ahí. Entonces, al final,
necesitamos consumir energía, necesitamos entonces esos combustibles fósiles. Pero sabemos que eso lleva el mundo al colapso, entonces ¿qué hacer? Los países desarrollados, llamados desarrollados, en el año 2009 se reunieron en la conferencia de las partes del Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, se reunieron en Copenhague y admitieron, ¿verdad?, que el fenómeno del calentamiento global y el cambio climático son el resultado, ¿verdad?, de ese uso, de ese consumo de los combustibles fósiles, y acordaron transferir anualmente $100.000 millones a los países en vías de desarrollo para enfrentar el cambio climático. Bueno, eso no se ha cumplido una sola vez. O sea, no ha habido un solo año desde que se hizo la promesa en 2009 que se haya transferido esa suma. A lo más cerca que se ha llegado en un año es a cerca de $70.000 millones. Pero ya se sabe que aún invirtiendo los $100.000 millones, aún se llegase a la suma, eso solamente podría satisfacer una parte de las necesidades en recursos necesarios para enfrentar el problema. O sea, con esto no quiero aquí, frente al público, ¿verdad?, presentar una película de terror, ¿no? O sea, y decir que es verdad que vamos hacia, ¿verdad?, hacia una catástrofe generalizada, hacia una situación catastrófica, pero sí es importante que se sepa que hay una situación difícil y que hay un consejo para eso y que me tocó ese trabajo y que yo estoy empeñado en tratar de hacerlo lo mejor posible desde el gobierno, con el resto del gobierno y sobre todo con la sociedad. Con tu permiso, Max, y los amables televidentes, nos vamos a una breve pausa. Volvemos con ese tema y otros temas políticos también. Esta mañana en Telematutino 11 continuamos conversando con el doctor Max Puig. Yo quiero destacar, para poner las cosas en perspectiva, que el doctor Puig tiene 2 licenciaturas en Derecho Público, una realizada en Francia y otra en Sociología. Y también tiene un doctorado en Derecho Público y en Ciencias Políticas. Además fue senador, ministro de Trabajo, ministro de Medio Ambiente, ordenador de la OME y presidente del partido Alianza por la Democracia. Y justamente después de ese recorrido, Max, básicamente fundado en el Partido de la Liberación Dominicana, fundaste la APD, que en términos de votaciones hizo importantes aportes a los partidos en los cuales ustedes han estado aliados. Hiciste el cambio y ahora está en la acera, vamos a decir, opuesta de lo que fue el PLD, con el Partido Revolucionario Dominicano transformado en revolucionario moderno, por lo menos una parte. ¿Qué perspectiva, qué evaluación después de toda esa experiencia acumulada en esos gobiernos y en este gobierno? ¿Cómo evalúa Luis Abinader versus a otras experiencias que has vivido y por qué sigue la APD apoyando a Luis Abinader? Bueno, yo pienso que todo hay que situarlo dentro de su contexto. Hay que decir que la República Dominicana es un país que ha tenido grandes transformaciones, porque tenemos como país 60 años, 62, a raíz de la muerte, estoy calculando a raíz de la muerte de Trujillo, 62 años que se puede considerar que ha sido el país de mayor crecimiento económico promedio de toda América Latina y el Caribe durante 6 décadas. Aproximadamente un 5% anual de crecimiento del Producto Interior Bruto. Sí, es notable lo que ha pasado acá, es notable. Pero la República Dominicana se puede decir que, no se puede decir, se puede afirmar que ha crecido mucho. Pero a pesar de que ha crecido mucho, no ha crecido bien, en el sentido de que se han generado muchas riquezas, pero esas riquezas están muy concentradas, uno de los países más desiguales de América Latina, donde hay más desigualdad. Y América Latina es el continente donde hay más desigualdad en el mundo. Hay más desigualdad en América Latina que en África. África es más pobre, pero hay más desigualdad en América Latina. Y uno de los países donde hay más desigualdad es acá. Entonces, es uno de los países que más ha crecido, donde hay más bienes. Los indicadores sociales han mejorado en sentido general en la República Dominicana, pero la brecha social
se ha ampliado, es mayor ahora. Pero el apoyo a Luis Abinader, ¿por qué? ¿Y Bueno, cómo te ahí sientes voy. ahí? No, ahí voy. Ahora, ¿qué resulta? Que esto se ha dado en base a todo, hay un sistema, como en todos los países del mundo, hay un sistema de dominación social, hay un sistema de dominación política. Y en República Dominicana, el sistema de dominación en los últimos 60 años se pueden dividir en tres, prácticamente. Es decir, un periodo en que gobernó el presidente Balaguer. De esos 63 años, 22 gobernó el presidente Balaguer, 20 el PLD. Y bueno, 8 el PRD y ahora el PRM, que es una suerte, no voy a decir su continuación, pero más o menos. Bueno. Ahora, ¿qué sucede? Que desde el punto de vista institucional, nosotros hemos ido construyendo, mejorando la institucionalidad democrática en el país, pero en el año 2020 se produjo una crisis. Se produjo una crisis porque los 20 años de gobierno del PLD, 4 primero con Leonel Fernández, luego 16 continuos, se produjo una crisis, que fue una crisis social, una crisis política, y en función de eso se produjeron determinados cambios, y un cambio fue el que implicó la asunción del gobierno de ese nuevo partido. Nosotros entendemos que eso era, lo vimos en la PDE, que era absolutamente necesario que se produjese esa superación, que fue producto del mismo proceso económico y social, pero también de una crisis interna que se produjo dentro del partido de gobierno. Es decir, se produjo una división. Y lo que ha sucedido del 2020 para acá, nosotros entendemos como APD, que ha sido algo positivo, desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista de superación de la corrupción. Ahora, nosotros creemos que eso hay que llevarlo más lejos. O sea, que el proceso que se empezó a producir en el año 2020, ¿verdad? Con sus elementos positivos y menos positivos, debe ser llevado más lejos. Nosotros entendemos que en este momento es importante profundizar el cambio en la República Dominicana, que lo que se ha logrado, es decir, no permitir que se pierda, sino llevarlo más allá. Y esto vale para las políticas económicas, para las políticas sociales, esto vale a nivel institucional, para la lucha contra la corrupción. Y yo podría establecer ejemplos específicos, es decir, de cómo esos elementos alcanzados pueden y deben ser llevados más allá. Y el aporte de la APD para el 2024 en un país donde los partidos mayoritarios son los que tienen la voz cantante y lo que dominan, la boleta, lo que tienen los recursos, esa correlación, ¿cómo ustedes piensan cerrarla y los aportes que pudieran hacer? Bueno, hay que decir que el sistema político que existe en la República Dominicana, es decir, nosotros podemos ver que hay un sistema político escrito, está en la Constitución y está en las leyes, y hay otro sistema político real, práctico. Formalmente la República Dominicana es un país institucionalmente democrático. Ahora, desde el punto de vista práctico, no es tan democrático. El sistema político real es un sistema clientelista. Es decir, o sea, una cosa es el sistema de la ley, ¿verdad?, la Constitución, y otro el sistema práctico. Por eso, incluso la propia legislación electoral en la República Dominicana es una legislación que le da carta blanca a los que disponen de recursos, a los que disponen del poder, a los que disponen de dinero. Es decir, ahí ya no es tan democrático. Y por eso, y eso se observa en las instituciones, es decir, cuál es la representación, quiénes acceden a las posiciones y por qué. El poder, es decir, quienes están representados en el poder, son precisamente aquellos que disponen de esa capacidad. Es decir, aquí no hay control prácticamente de recursos en las campañas. Eso no existe, aunque está en la ley, eso no existe. Aquí
se gasta lo que se quiere. Incluso hay muchas dificultades para establecer controles en cuanto al origen de los fondos, por más que se escriba y por más que se diga. Entonces, efectivamente, hay una dificultad para los partidos pequeños, es decir, para los partidos. Es una competencia muy desigual, es decir, los partidos las personas somos iguales, pero en la sociedad no somos iguales, hay una asimetría. Unos pueden, otros no pueden. En los partidos pasa igual. Hay partidos que disponen de recursos, otros que ¿Y tú no. crees que eso va a cambiar algún día, Max? Pero tiene que cambiar necesariamente. Tiene que cambiar necesariamente y está cambiando. Y a veces los países cambian de manera gradual, a veces cambian por estallidos. Y a veces no es mejor que cambien por estallidos, porque cuando cambian por estallidos, pues hay muchas consecuencias negativas también. Es decir, hay muchas pérdidas desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, pero la América Latina de hoy indica que esas cosas están cambiando, la correlación de fuerzas está cambiando en América Latina. Y en otras partes y están cambiando por medios democráticos. Voy a poner varios ejemplos, así muy rápido. Colombia, un país muy cerrado, con una clase social dominante muy cerrada, muy dominante. Y después de un periodo de violencia tremendo y unas luchas tremendas por la construcción de la democracia en Colombia, finalmente ganó un gobierno que propugna por cambios en Colombia. Pero en Perú no pasó eso, en Perú eligieron un presidente y lo derrocaron, no pudo haber cambios en Perú. No se pudieron dar los cambios. Entonces yo pienso que hay que seguir, aunque uno lo vea difícil, pero hay que seguir trabajando a favor de la profundización de la democracia, a favor de la profundización de los cambios, a favor de una mayor equidad, una mayor igualdad. Y por eso los partidos tenemos esa misión. Es verdad, porque una de las misiones de los partidos es una de las misiones, no la única, es la de recoger el sentir de la sociedad, traducir sus demandas en propuestas y llevar esas propuestas, ¿verdad?, de vuelta a la sociedad misma para producir cambios. Hay otros que piensan que no, que los partidos son solamente maquinarias para establecer los mecanismos de poder, que son instrumentos para juntar a la gente, darles dinero y acceder a posiciones. Nosotros pensamos que no, que el partido puede ser un instrumento de cambio. Ahora, se está dando un fenómeno en América Latina que está llegando a República Dominicana, que es muy peligroso, que es el descrédito de la política. Hay el descrédito de la política que se expresa en la antipolítica, que a veces es consciente y a veces es inconsciente. Cuando se dice los políticos no sirven, los políticos son todos corruptos, y eso se dice hasta desde los mismos partidos, lo que se está propugnando es por salidas que pueden ser salidas no democráticas y salidas muy peligrosas. En Argentina es candidato presidencial un señor que dice que en nombre de la libertad, todas las personas deben ser libres de vender órganos, que uno puede vender niños para que les extraigan órganos, que hay que dinamitar el Banco Central, que la gente pueda hacer lo que le da la gana. Bueno, le han cambiado un poco su discurso. Bueno, tiene que cambiar, pero lo que quiero decir es que eso es producto de la antipolítica, es producto del descrédito de la política. Si al final la política no sirve para nada, si al final la gente dice tenemos 60 años de democracia y yo sigo siendo más pobre y ahora yo tengo menos esperanza, la gente puede votar por cualquiera, hasta por una persona que diga que se pueden vender niños para extraerle los órganos. Y ese señor quedó en primer lugar. Max, qué pena no tener más. Y lo más probable que gane. No tener más tiempo. No, Massa va a ganar. Max, muchísimas gracias por tu participación. A ustedes por la oportunidad. Gracias, Max. Nos vamos a comerciales, retornamos rápidamente a la recta final.